Bueno, ya ha pasado un día, esto ha dormido toda la noche y esto ya está más duro que el turrón en oferta. Vamos a limpiarlo. Ya veis que sale todo el material que dejamos aquí. De esta forma ya lo tenemos limpio y fijado la llanta perfecta al eje. Muy bien, vamos a mirar al montar el combi. Bueno, imagino que igualmente vamos a meter el stopper. El stopper creo que no era libre y había que mantenerlo de origen, pero sí vamos a cambiar la tornillería, que sí que es libre. Vale, veo que metiendo el stopper queda a una altura bastante buena, así que para limitar la fricción que pueda ejercer el stopper en el combi, en esta pared de aquí vamos a meter un separador de 0,5. Sacamos, metemos el separador y así es como se va a quedar montado. Muy bien. Vamos a introducir de nuevo el tapacubo, que también es obligatorio mantenerlo. Vamos a apretar y así se queda. Vale. Como el neumático va fuera, vamos a montar los AS 25. Aunque no sepamos a qué profundidad va la corona todavía, vamos a empezar por meter un separador de 0,5 también a este lado. Vamos a montar la corona solo por tenerla puesta. Y vamos a meter la llanta. Vamos a apretar todo. Un truco para montar neumáticos es echar gasolina en el interior. Vamos a coger un trapo para no encenagar todo. Vamos a añadir una pequeña cantidad en el interior. Lo hacemos correr por el neumático y de esta forma introducimos el neumático y él solo va perfectamente a su sitio. Si le pegamos unos pellizcos, pues se asentará de maravilla y sin ningún problema. Bueno, con el montaje así estoy observando todo ceñido, que tenemos más espacio en este lado. La rueda esta tiene que ir más para allá y esta un pelín para acá. Así que a lo mejor aquí vamos a darle la holgura mínima al eje y tendremos que sacar esta llanta hacia afuera para poder hacer correr esta rueda hacia allá. Pero lo más importante es ver la altura que queda del chasis a la pista. Bueno, al no tener suspensión no tenemos por qué dejarle mucha altura libre del difusor hacia el suelo, más allá de que no queremos que toque el chasis en la pista, ¿vale? A ver si lo puedo mostrar a cámara. Vamos a presionar en el combi y la altura que queda vais a ver que es súper pegado. Por lo tanto, vamos a montar el motor, vamos a comprobar que no pega en la pista, que tenemos una distancia libre de al menos 0,25 y si hiciera falta, pues como veo que al final voy un poco justito, eliminaríamos los separadores de aquí o subiríamos perfil. Tenemos 19, pues a 19,5, una de dos. Para introducir el motor simplemente vamos a coger una broca, vamos a avellanar un poquito el agujero que apoya en la cuna y aquí también. De esta forma nos aseguramos que el asiento del motor sea perfecto y cuadre bien. Si sois de complicaros con la soldadura, os aconsejo que soldéis el cable antes de instalar el motor. Cogemos los tornillos del motor y vamos a apretar.
Vale, lo fijamos firmemente y lo tenemos. Vamos a montar de nuevo. Vamos a ver cómo engrana ahora la corona con el separador de 0,5 y si tenemos que rebajar. Vale, vemos que la corona ha salido más fuera por el combi, pero que igualmente queda movimiento muerto, con lo cual podremos jugar ahora con él. Cuando instalemos el piñón nuevo lo dejaremos un pelín más fuera, porque ha quedado muy justito. Bueno, aquí tenemos una galga de 0,25 que vamos a pegar al motor de esta forma y vamos a comprobar si pasa luz. Vale, veo que pasa un rayo de luz, pero que las arandelas que pusimos de 0,3 sobran, porque el difusor me lo deja muy desplomado. No sé si se va a poder apreciar esa poca luz que pasa. Quitando las arandelas, pues ya tengo lo que preciso. Voy a aprovechar también a corregir, porque las alturas del coche no queda igual la misma distancia de este lado de aquí hasta la peana que de aquí a la peana, así que voy a sustituir las arandelas, voy a quitar la que quede más bajo y la voy a lijar, y de esta forma vamos a subir y vamos a igualar el culo del coche. Estaba trabajando en el coche y pensando cómo iba a solventar el problema de altura del difusor, y me he dado cuenta que la cuna Erlotit, la corona, me ha venido partida. Es la primera vez que me he encontrado este fallo. Está literalmente rota. Bueno, pues nada, pues ya es tarde para reclamar, porque el coche lo tengo ya mucho tiempo conmigo, pero vamos, ahí se puede ver perfectamente. Nada, tendré que poner una corona mía. Bueno, como vamos de altura perfectos, es donde quiero que se quede el coche, y no quiero bajar más, no voy a calzar el lado que queda más alto del culo, y entonces quedaría un pelín más bajo todavía. El problema es que esta pata de aquí está un poco torcida hacia abajo, por lo tanto lo que vamos a hacer es coger y quitarle un poco de material. Vamos a quitarle un poco de material, vamos a volver a montar los 3 tornillos y vamos a hacer un prueba-error hasta que quede a la altura deseada. Ahí podéis ver. Vamos a probar de nuevo, montamos todo sin arandelas, vamos a apretar el tornillo fuerte y entonces volvemos a montar el eje con las llantas y volvemos a ver la altura. Los neumáticos pesan exactamente iguales, o sea que llevan en los dos exactamente el mismo desgaste, por lo tanto no debería de ser algo que falle excesivamente en lo que es la altura del culo, pero para más perfección ya había hecho algunos vídeos comentando esta jugada, y para más perfección lo suyo es montar un eje con una llanta más grande y entonces fiarse directamente de lo que cante las llantas con el difusor trasero. Bueno, voy a montar y vamos a ver cómo queda. Bueno, después de haber montado y desmontado como unas 3 o 4 veces, el resultado es este. Las dos alturas del culo están igual con la peana, y lo sé porque mediante el pasa no pasa he cogido, lo tengo el culo justamente a 2 milímetros, el nervio este de aquí atrás, y mediante pasa no pasa están, bueno, es una tarjeta de crédito y 1 milímetro, será 1,95, están exactamente igual, medido con galga, ¿vale? Ahí queda un poco de luz si se ve transversalmente debajo del difusor. Pues nada, comentaba al principio del vídeo que para mí el Combi Plus solo tiene un error, y es no tener a estas alturas de la película 2 agujeros para lubricación. Por lo tanto voy a coger la Dremel y vamos a practicarle un par de orificios. Me lo voy a marcar primero con una fresa de bola y después no sé si lo terminaré con una broca o cómo abriré el orificio.
Bueno, ya tengo hecho el orificio ahí, ahora lo repasaré. Muy sencillo, con una gotita de aceite Torres Lot le dejamos ahí donde hemos marcado y con un taladro manual, haciendo fuerza, poco a poco, vamos eliminando material hasta traspasar. Voy a limpiar ahora otra vez y a dejarle un pequeño escaloncito para que el aceite caiga como si tuviera un embudo. Y de esta forma lo tenemos hecho. Vamos a limpiar todo bien, ponemos un dedo en el motor por si acaso, echamos por dentro, limpiamos bien el agujero y lo más importante, vemos que el eje entre y gire totalmente libre y lo tenemos. En el caso de que el eje os roce, simplemente cogéis un escariador, añadís, se le añade un poquito de aceite y se le pasa para quitar esa pequeña rebaba que se haya podido quedar ahí. De esta forma lo dejáis perfecto. Volvéis a aclarar otra vez con limpiador de contactos o cualquier disolvente que no dañe el plástico, eso sí, y lo tenéis. Quería haber desmontado el piñón con el motor puesto, pero no ha sido posible, así que saco el piñón de origen de 11 dientes y vamos a montar el Dergal de 11 dientes también, que es como manda el reglamento. Para introducirlo el piñón de aluminio vamos a echarle una gotita de aceite aquí en el eje y vamos a dejarle correr otra gota en el orificio. Cogemos el clavador, ponemos el motor, ahí está, apretamos y lo vamos a dejar por ahora. Bueno, al final lo he metido más de lo que quería, vamos a sacarlo de un pelín a esa profundidad y luego probamos a ver si lo queremos más dentro o menos. Volvemos a limpiar y ya lo tenemos instalado. Bueno, vamos con el mantenimiento básico de una corona. Veis todos los dientes que están ennegrecidos, todo eso hay que dejarlo limpio como una patena. Vamos a añadirle un poquito de limpiador de contactos y con un cepillo metálico que podéis encontrar por ejemplo en el Wallapop, cepillamos todos los dientes hasta dejarlo en amarillo limpio y sin restos de neumático y de grasas. Volvemos a aclarar. Toda suciedad en la transmisión al final se traduce en pérdida de tiempo. Después de entrenar aconsejo la limpieza de la corona y del piñón. Vale. Bueno, pues ahí podéis ver el antes y el después. Parece prácticamente nueva. Vamos a montar esta corona. Vamos a meterle el 0,5 para ver qué tal engrana. Vale, para mi gusto se queda demasiado movimiento muerto. Sin mover el piñón, ahí podéis ver todo el movimiento que tiene. Así que vamos a sacar, para enfrentar un poco más la corona con el piñón,
vamos a ir metiéndole poco a poco separadores. Tenemos aquí de 0,10 y 0,20. Vamos a empezar por 0,20 porque no creo que sea como para meter 1 milímetro. Si vemos que nos quedamos cortos con esto, pues volvemos a meter 1 milímetro o meterle un separador de 1. Vale, ya me gusta algo más. Os lo enseño. Ahí está. Lo vamos a dejar así porque luego también le voy a dar un poco de movimiento axial, así que va a necesitar salir y entrar un poquito más y esa distancia se va a reducir, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a sustituir todos los tornillos de M2x3, tanto de stopper como de llanta. En esta llanta, recordar que está pegada, vamos a sustituirlo por M2 por 2,5. Al reducir el tamaño de los tornillos y quedar más enrasados en este tornillo de aquí, lo vamos a alinear con el agujero que nos ha quedado de la llanta sin tornillo. Vamos a apretar. Bueno, igualmente ahora hay que ver la anchura del eje trasero, pero ahora lo vemos. Vamos a poner este tornillo. Como tenemos únicamente 3 tornillos, lo que vamos a hacer es colocar un tornillo cada 120 grados para intentar compensar la fuerza centrífuga que puede ejercer y la posible vibración sobre el eje trasero. Bueno, la corona tenía un tornillo de M2x2 que utilizaba anteriormente. Me parece... al final no aprovecha todos los hilos de rosca que tiene la corona y no es una unión más firme que la que ejerce este 2x2,5. Vale, ahí podéis ver que el 2x2,5 se queda enrasado con la corona, no sobresale, ¿de acuerdo? Vale, vamos a introducir este neumático, esta llanta, disculpar, y vemos que la llanta debe de ir un poquito más para afuera. Vamos a hacerlo mediante galgas. Aquí tenemos algunas. Vamos a aflojar el stopper. Vamos a meter 0,20 entre el stopper y la llanta. Volvemos a apretar. Sacamos la galga. Bien, ahí ya me queda más o menos las dos llantas al mismo nivel. Esto lo podemos hacer también con el calibre centrado de la llanta respecto al chasis, pero ahí a mí me gusta. Bueno, vamos a darle ahora 0,10, 0,15, 0,10 con el eje 238. Tenemos dos tamaños para ejes de 3 milímetros y 2,38. Vamos a meter entre la corona y los separadores la galga y vamos a poner este tornillo en V con el de la corona. Más o menos me cae ahí. Vale, este tornillo, la cabeza se ha ido, el hexágono de Allen, así que vamos a colocar otro nuevo. Siempre hay que cerciorarse de que todo queda bien fijado. Ahí está, apretado, apretamos un pelín más y de esta forma nos queda un pequeño movimiento axial. No sé si se podrá apreciar en la cámara, se escucha un traqueteo. Ahí está.
y vale. Bueno, la llanta esta, ponemos la V que forman los tornillos hacia abajo. Ahí está. Y esta llanta la vamos a pegar a la corona y la vamos a poner mirando hacia arriba. De esta forma, en cada giro del eje tenemos un tornillo cada 120 grados. Vale, ya tenemos el eje trasero. Vamos a poner un poquito de aceite Torre Slot en el combi. Vamos a dejarle caer una gota aquí. Ahí está, bueno, un par de gotas. Allí se la había tragado, aquí le ha costado. Pero bueno, ya penetrará. Y de esta forma tenemos lubricado nuestro combi sin ensuciar absolutamente nada. Perfecto. Muy bien. Al final el piñón, con eso que había sacado la corona, se ha quedado totalmente alineado, empujando el eje hacia acá. Así que la transmisión queda totalmente montada. Perfecto. Bueno, con nuestros cables soldados y ya pasados conforme nos deja los huecos de la bancada de Sideways, lo que vamos a hacer es ahora centrarnos en la basculación. Para la basculación vamos a dejar los propios tornillos Slotit que trae el coche y lo vamos a dejar de esta forma. Lo vamos a mirar a trasluz entre el chasis y la carrocería conforme podamos ver. Vamos a roscar todo la rosca en el interior del tetón y lo vamos a dejar tal que así. El delantero por lo menos sí así, y el trasero, si vemos que es demasiado, lo vamos a apretar un pelín más, pero poco más, ¿vale? La idea es que toda la sección semirroscada se quede por fuera del tetón. Otra ventaja que tiene que sea uno de los mejores agujeros que he visto para la basculación es que si le pilláis el truquillo, la rosca no permite que el tornillo se salga de aquí. Para esto lo que hay que hacer es sujetar la carrocería estirando de ella mientras afloja, y así de esta forma pues siempre sale la carrocería y el tornillo se queda. Bueno, ahí no sé si se puede poder ver, pero yo voy apretando y en el momento que la rosca se la ha tragado entera, pues paro de apretar. Vuelvo a repetir el proceso con el tornillo delantero. Voy apretando y por el paso de rueda puedo ver que el punto es ahí. Nos queda esta basculación delante y esta basculación detrás. Y es cosa de apretar o aflojar cuando hagamos la prueba en pista. De esta forma se queda basculando así de bien el coche. Y podrá observar mejor las irregularidades de la pista con el Lexan así suelto y amortiguado con el foam. Bueno, pues ya llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado, que si compráis este coche os animéis a darle un poquito de cariño, lo afinéis un poquito y con muy poco este coche es un espectáculo, como comentaba al principio del vídeo. Y nada, que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo, que podáis extrapolar incluso a otros coches, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.